Hemos adorado el nombre del Señor. Ahora le damos la honra y la gloria al Señor solamente, porque solamente a Él le pertenece. Amén. Saludamos a todos los pastores, a todos los evangelistas, amigos y amigas que compartimos con ellos la palabra del Señor. Dios les bendiga grandemente. El tiempo avanza y así que vamos a ir rápidamente a la palabra del Señor. Deuteronomio capítulo 8. Vamos a estar leyendo todo ese capítulo para desarrollar el mensaje del Señor. Precioso es el nombre de Jesús. Deuteronomio del 1 al 20. Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Cumple fielmente todos los mandamientos que hoy te mando para que vivas y te multipliques y tomes posesión de la tierra que el Señor juró a tus antepasados. Recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. Te humilló, te hizo pasar por hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino que todo lo que sale de la boca del Señor. Durante esos 40 años no se te gastó la ropa que llevabas puesta, ni se te hincharon los pies. Reconoce en tu corazón que así como un padre disciplina a su hijo, también el Señor tu Dios te disciplina a ti. Cumple los mandamientos del Señor tu Dios, témelo y sigue sus caminos, porque el Señor tu Dios te conduce a una tierra buena, tierra de arroyos, de fuentes de agua, con manantiales que fluyen los valles y en las colinas, tierra de trigo, de cebada, de viñas, de higueras y granados, de miel y de olivos, de olivares, tierra donde no escaseará el pan y donde nada te faltará, tierra donde las rocas son como el hierro, cuyas colinas sacarás cobre. Cuando hayas comido y estés satisfecho, alabarás al Señor tu Dios por toda la tierra buena que te habrá dado. Pero ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios. No dejes de cumplir sus mandamientos, sus normas y preceptos que hoy te manda. Y cuando hayas comido y te hayas saciado, cuando hayas edificado casas cómodas y las habites, y cuando se hayan multiplicado tus ganados, tus rebaños, y hayas aumentado la plata y tu oro, y sean abundantes tus riquezas, no te vuelvas orgulloso, ni olvides al Señor tu Dios, quien te sacó de Egipto, la tierra donde viviste como esclavo. El Señor te guió a través del vasto, horrible desierto, esa tierra seca y sedienta, llena de serpientes venenosas, escorpiones. Te dio agua que hizo brotar de la más dura roca. En el desierto te alimentó con maná, comida que jamás conocieron tus antepasados. Así te humilló y te puso a prueba para que al fin de cuentas te fuera bien. No se te ocurra pensar: esta riqueza es fruto de mi poder, de la fuerza de mis manos. Recuerda al Señor tu Dios, porque Él es quien te da el poder para producir esa riqueza. Así ha confirmado hoy el pacto que bajo juramento hizo a sus antepasados. Si llegas a olvidar al Señor tu Dios y sigues a otros dioses para adorarlos e inclinarte ante ellos, testifico hoy en contra tuya que ciertamente serás destruido. Si no obedeces al Señor tu Dios
te sucederá lo mismo que a las naciones que el Señor irá destruyendo a tu paso. Aleluya. Puedes sentarse. Poderosa palabra del Señor. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Mi alma te alaba, Jesús. Mi alma te bendice. Es ahí donde el Señor nos hablará esta noche. Es ahí, en esta palabra, donde vamos a aumentar nuestra fe, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. No quiero antes entrar al mensaje de lleno, a pesar del tiempo que es corto. Quiero relatarles una historia a las hermanas y a los hermanos y a los amigos y a los hermanos acochados. Una anécdota preciosa. Oiga bien lo que dice esta anécdota. El título de esta anécdota es Una oveja desobediente. A medida que vaya escuchando esta anécdota, vaya viendo ahí si usted califica con esta ovejita. Se relata la historia de una oveja que siempre desobedecía a su pastor y se descarriaba con mucha frecuencia. El pastor por fin se vio obligado a tomar medidas fuertes para que la oveja aprendiera a obedecer. En una de esas ocasiones en que el pastor tuvo que buscar a la oveja descarriada, al hallarla, le pegó en una de las piernas con tanta fuerza que el animalito se quedó perniquebrado. Oigan bien esa palabra. Después el pastor recogió tiernamente a la oveja, la llevó al redil, donde le dio a ese miembro afectado la atención médica que le correspondía. Durante varios días el pastor, con sus propias manos, dio de comer a la oveja, la acariciaba, la trataba con mucho cariño. Cuando la oveja pudo andar otra vez, dice la historia que cojeaba un poco, pero no volvió a extraviarse. Se dice que siempre andaba muy cerca de su pastor y que lo obedecía en todo lo que le indicaba. Aleluya. Mi alma te alaba, Jesús. Mi alma te bendice. Preciosa historia de esta anécdota, mi hermano. Y déjame decirle que esa oveja era yo y esa oveja eres tú. Mi amiga, mi amigo, esta historia que has oído es una historia real. Eso es lo que hizo Jesús con nosotros, el buen pastor. Él dejó su trono de la gloria. Dejó, hermanos, toda su riqueza. Dejó toda su gloria. Y se hizo hombre. Y se hizo maldición por tus pecados y mis pecados en una cruz del Calvario. El buen pastor su vida dio por esa oveja descarriada. Todos nos habíamos descarriado. Todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Todos merecíamos el infierno. Pero Jesús, el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, fue inmolado desde antes de la fundación del mundo para que tú y yo no fuésemos al infierno. Para que hoy podamos estar agradecidos. Para que hoy podamos arrepentirnos de nuestros pecados y ser perdonados y ser lavados con esa preciosa sangre que derramó en la cruz del Calvario. Esa oveja perdida era yo. Ahora que somos cristianos, somos hijos de Dios mediante la fe, la gracia en Cristo Jesús. Dios nos sacó del mundo. La sangre de Jesús nos libertó de los pecados. Nos llevaba al propio infierno, el pecado original. Ahora Jesús, nuestro pastor, nosotros somos sus ovejas de su prado. Ahora nosotros que somos sus ovejas tenemos que oír su voz. Tenemos
eternamente con Jesús en el cielo. Bendito sea el nombre de Jesús. Mi amiga, mi amigo, ¿te gustaría vivir en el cielo? ¿Quién no le gustaría vivir en el cielo? Si usted le hace esa pregunta allá afuera a la gente, ¿le gustaría vivir en el cielo o en el infierno? Ah, no, ¿cómo el infierno? Yo para el cielo. Yo para el cielo, papito, le dicen unas mujeres a uno. Pero usted las mira, mi hermano. Terrible. Con una gran lengua, que odian a todo el mundo, se acuestan pecando, se levantan pecando. Así está la gente hoy, hermano, no estamos juzgando, pero por esas ovejas descarriadas, por esos pecadores, vino Cristo Jesús. Él dice en su palabra que Él no vino por los sanos, Él vino por los enfermos. Él no vino por los pecadores, por los justos, Él vino por los pecadores. Si tú te identificas como esa oveja, hoy ese es el día. Hoy, en este último mes del año, puedes aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador de tu vida. Mi alma te alaba, Jesús. Mi alma te bendice. Cuando escuchamos estas historias, como las hemos leído aquí en Deuteronomio, mi hermano, estos consejos, esta repetición, este recalco que Moisés les trajo a los hijos de Israel, y nosotros oímos o leemos historias de las generaciones del Antiguo Testamento y muchas hoy en el Nuevo Testamento, nos quedamos impactados de ver, mi hermano, cómo el diablo sigue engañando a las naciones, como este serpiente antigua, el enemigo, el adversario de Dios, mi hermano, no duerme todos los días pensando cómo destruirte. Él es el que nos quiere sacar de la iglesia. Él es el que nos quiere sacar del camino. Él es el que nos quiere llevar al infierno. Oh, mi alma te alaba, Jesús, mi alma te bendice. Pero Dios siempre tiene un remanente. Dios siempre ha apartado hombres y mujeres, mi hermano, desde el Antiguo Testamento. Él escogió un linaje, mi hermano. Miramos ahí el linaje de Abel, mi hermano, que era un hombre conforme el corazón de Dios. Las ofrendas de Abel, dice la Biblia, eran de olor de grato hacia el Señor, pero las ofrendas de Caín no le agradaban. Podemos ahí imaginar ese linaje que iba a venir de Abel, un linaje santo, justo. Pero vino el diablo y se le metió a Caín. ¿Y qué hizo Caín? Se levantó contra su hermano y lo mató. Y de ahí viene el linaje del diablo, mire hermano. De ahí viene del linaje del diablo de Caín, porque Caín, mi hermano, Dios no usó ningún profeta para llevarle la palabra. Dios mismo, usted lo puede ver ahí en Génesis capítulo 4, Dios mismo lo amonestó antes de ir a matar a su hermano. Dios mismo le dice: mira, Caín, el pecado es como una fiera que está ahí afuera, sedienta para comerse su presa. Pero así es el pecado, pero tú lo puedes dominar. Pero Caín no quiso oír la voz de Dios. ¿Cuánta gente hoy en día, mi hermano, han pasado 11 meses? Tenemos 11 meses, mi hermano, en este año 2025. Estás predicando la palabra, te estás diciéndole a nuestros hijos: vengan a la iglesia, busquen de Dios. Pronto puede venir un juicio, pronto te puedes morir en un accidente. No, pero los hijos dicen: estoy joven, tengo 20, tengo 30 años. ¿Y quién te lo garantiza? ¿Quién te garantiza que vas a ver el año 2026? ¿Quién te lo garantiza? Seguro solamente estamos en las manos del Señor. Seguro solamente estamos en sus caminos. Oigan lo que dice la Biblia: si el justo con dificultad se va a salvar, ¿dónde queda el impío? ¿Dónde queda el pecador? ¿Dónde queda el hijo rebelde que rehúsa caminar con Cristo? Se avergüenza del evangelio. Yo no sé por qué la gente se avergüenza del evangelio, si el evangelio es lo más lindo que hay, hermano. Claro que eso lo tiene que entender uno solamente con Cristo.
Solamente eso lo entiende uno cuando uno es libre. Porque yo en lo personal, a mí me caían mal los evangélicos. Estaba atado, rehusaba, mi hermano, ir a la iglesia, rehusaba aceptar al Señor, estaba atado, era un perseguidor de la iglesia, estaba con legiones de demonios. Pero un día, mi hermanos, Dios tuvo misericordia de mí y me libertó. Y ahora puedo decir lo que el apóstol Pablo dice: porque no me avergüenzo de este evangelio, porque es poder de Dios. La religión nunca pudo hacer nada por mí. Religiones inútiles que no sirven para nada, solamente para llevar a la gente al infierno. Mira qué tremendo. Hay religiones que todavía se creen en el nombre de Dios. Matan a un cristiano, matan a un judío y creen que Dios lo va a recibir con 72 vírgenes en el cielo. Puede creer ese disparate, puede creer ese gran engaño de Satanás. Y son millones que esa religión tiene allá afuera, y el corazón de Dios le duele. El corazón de Dios, yo me imagino las lágrimas del Señor en el cielo de ver la creación, hermano. Yo me imagino cuando Dios miró a Caín con sus manos ensangrentadas y ver el cadáver de su hermano Abel, ahí lo había matado. Yo me imagino el corazón de Dios, mi hermano. ¿Cuántos Caínes hay hoy en día? Mire las guerras, hermano, guerra tras guerra. Termina una guerra, se levantan dos por allá. Parte de los rumores de guerra, aparte de nación contra nación, es terrible los tiempos que estamos viviendo. Cuando miramos historias así, siempre Dios ha tenido un hombre para llevar la voz, para llevar su mensaje. Vamos a ver lo que dice Jeremías 6:16. Cuando Jeremías, Dios lo levantó desde el vientre de su madre para llevarle los mensajes a la casa de Israel, una casa de hermanos rebeldes. Israel y Judá estaban en una apostasía terrible, mi hermano, después de haberse sacado de Egipto, de esclavitud, más de 430 años, mi hermano, cayeron en una apostasía, cayeron en la trampa de Satanás, así como la gente hoy en día está cayendo y está en la trampa de Satanás, mi hermano. Piensa que no se van a morir, piensa que la riqueza no se le va a acabar, piensa la mujer que la belleza no se le va a terminar, piensa que las canas no van a llegar, piensa que el tumor, el cáncer no va a llegar. Así está la gente hoy. Y llega el profeta Jeremías cuando miró a la casa de Judá, a la casa de Israel, llega con este mensaje y le dice: así dijo Jehová, paraos en los caminos, mirad, preguntad por las sendas antiguas, cuál es el buen camino, andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero qué triste la respuesta de este pueblo, mi hermano. Qué triste, mi hermano, cuando oímos nosotros la respuesta de la casa de Israel, de Judá, diciéndole a Dios, cuando ellos, hermano, oyeron esa palabra del profeta y le dicen a Jeremías: no queremos, no andaremos. Le estaban diciendo en la cara a Dios eso, mi hermano. Cuando un hombre, cuando una mujer, cuando un joven rechaza el evangelio, rechaza a Jesús, se avergüenza del evangelio y no quiere venir a la iglesia, le está diciendo en la cara a Dios: no quiero, prefiero el infierno. Y como Dios nos ha dado libre albedrío, Dios no manda a nadie al infierno. Ellos se escogen solos, mi hermano. Ellos dijeron: no queremos. Ahí llega el profeta y le dice: párense en el camino, piensen. Ese camino es torcido, ese camino es de muerte. Y Dios sabe que va a la perdición. Dios sabe que los que entran por ese camino van a parar al infierno. Pero Satanás no se los dice, él se los pinta todos los días a colores. Piense, le dijo Jeremías, ¿cuál es el buen camino? Piensen en las sendas antiguas. ¿Cuáles son las sendas antiguas? Es
los mandamientos de Dios, las instrucciones de Dios que le dio a Moisés en el Sinaí a los hijos de Israel, para que instruyeran a sus hijos de generación en generación, para que su pie nunca se apartase del camino, mi hermano. Pero qué terrible cuando la gente es rebelde, mi hermano. Qué terrible cuando la gente, mi hermano, en vez de aceptar el regalo de Dios, aceptan la vanidad de Satanás y no saben, mi hermano, que van a parar al infierno. ¿Cuánta gente ahí está descendiendo al infierno en estos momentos? En estas últimas horas de este día. Son miles, hermano, miles los que están descendiendo al infierno. Y Dios no manda a nadie al infierno, ellos solos escogen el camino. ¿Y saben lo peor? Lo peor de que esas almas, cuando caen en el infierno y se despiertan en el infierno, empiezan a crujir los dientes y empiezan a gritar pidiendo una oportunidad, y jamás la tendrán. Jamás volverán a ver un árbol, jamás volverán a ver a su pariente, jamás volverán a tener un aire, unas estrellas, el sol, la luna, jamás volverán a tener el amor de Dios. Jamás, nunca. En el infierno solamente hay fuego y gusanos. Piensa eso, mi amiga, mi amigo. Ahí estaba Jeremías, hermanos, llevándole el mensaje. Cuando nosotros escuchamos, mi hermano, esta palabra a través del profeta, como Dios les recuerda a los hijos de Israel, les advierte que si no se vuelven a Dios de sus malos caminos, terminarán en el infierno. Pero como yo digo esto, como yo pienso eso, ¿por qué creo esto yo? Bueno, vamos a ver el contexto. Vamos a ver el contexto. Mire, mi hermano, nótese que le dice bien claro: párense y pregunten por el camino. O en otra, aquí dice paraos en los caminos. Ahora yo le pregunto a usted, ¿quién es el camino? En San Juan 14:6 Jesús lo dice bien claro: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Si obedecen, hallarán descanso para su alma. Ahora miramos el contexto de eso. Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta. Ahí serán atormentados, oiga bien, día y noche por los siglos de los siglos. Esa es la eternidad. Amén. Ahí miramos que van a ser atormentados. Y si van a ser atormentados, quiere decir que no, su alma no tendrá paz, no habrá descanso. Póngase a pensar eso. Día y noche serán atormentados. ¿Dónde usted encuentra un descanso ahí? No hay ni un descanso. Pero aquí el profeta les dice bien claro: párense el camino, pregunten por la senda antigua, caminen por él, hallarán descanso para vuestras almas. Ahí les está diciendo que las almas en el infierno no tienen descanso. Por eso tenemos esta palabra, para escudriñarla, para ver cuál es la voz de Dios, para ver dónde Dios nos quiere llevar. Jesús dijo: escudriñad las escrituras, os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Aquí vemos las almas siendo atormentadas día y noche sin descanso. Entonces vemos cómo Moisés les habla a los hijos de Israel y les dice: no tengan miedo, porque el Señor va delante de ellos. Miremos ahí en Deuteronomio capítulo 1:1. Moisés les habló a los hijos de Israel en el desierto, al este del Jordán. Ahí les habló todas estas palabras. Y en los versos 30 y 31, mire cómo les recuerda Moisés a los hijos de Israel. Capítulo 1, verso 30. El Señor vuestro Dios
marcha al frente y peleará por vosotros como visteis que lo hizo en Egipto. Verso 31. Y en el desierto, por todo el camino que habéis recorrido hasta llegar a este lugar, vosotros habéis visto cómo el Señor vuestro Dios os ha guiado, como lo hace un padre con su hijo. Esa es la voz de Dios, es el mensaje de Dios. Dios habla hoy, es el tema, y Él no quiere que te pierdas. Un padre que corrige a su hijo, por mucho que le duela al hijo, es porque lo ama el padre. Si corregimos a nuestros hijos es porque los amamos, es porque no queremos que se vayan al infierno. Pero el hijo está atado, el hijo está ciego. Mi papá no me quiere, mi mamá no me quiere. Ahí, esa iglesia no hay amor. Pero como el diablo tiene ya un montón de pecadores en la apostasía. No, ese tu papá está loco, anticuado, religioso. ¿Cuántos apodos le ponen a uno? ¿Cuántos menosprecios le ponen a uno? Mas no saben, mi hermano, que si nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios, es porque hemos hallado gracia y misericordia en Dios. Y nos tiene aquí por gracia y misericordia. Y no podemos vender nosotros nuestra primogenitura por un plato de lenteja, mi hermano. Hablen lo que hablen, digan lo que digan. Este mensaje no lo cambiaré, mi hermano. Este mensaje jamás lo cambiaré, porque yo le sirvo en un Dios santo. A mí me llamó un Dios santo, mi hermano. No podemos profanar sus atrios. No podemos profanar su palabra, especialmente en estos últimos tiempos donde abunda la apostasía. Miren, hermanos, hoy en este mes la gente solo piensa en regalos, solamente piensa en riquezas, solamente piensa en bebidas, en comida. Pero ¿cuántos piensan en el Señor? ¿Cuántos piensan que su mamá está enferma y se puede ir al infierno? Y en vez de hablarle de puras dogmas y doctrinas de demonios, ¿por qué no mejor le llevan la palabra del Señor? ¿Por qué no le dicen claramente qué significa la Navidad? La Navidad significa el nacimiento de Cristo Jesús, el Salvador de nuestra vida. El Señor nos regaló un mensaje, ahí lo tenemos, hermanos, alzado, puede verlo. El tema se llama la Navidad. Más cuántos más hay ahí de otros siervos. Ahí está la palabra. Eso es lo que tenemos que hacer, pensar en nuestro futuro, pero no en esta tierra, sino que en el cielo. Jesús mismo dijo en Mateo 11:29, oiga bien esto: llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mi amiga, mi amigo, ¿quieres tener descanso? ¿Cuánta gente fatigada, afanada? ¿Cuánta gente, mi hermano, tras de las riquezas? ¿Cuánta gente pensando como aquel rico insensato de Lucas capítulo 12? Dios lo bendijo en una de sus cosechas. Se la voy a parafrasear a los amigos. Este rico tenía sus graneros llenos, y cuando vio esa temporada que la cosecha era grandísima, no pensó en su familia, no pensó en sus vecinos, no pensó en el pobre. La Biblia dice que el que piensa en el pobre, a Jehová le presta. Oiga bien, con solamente pensar en un pobre hay una gran bendición. Cuanto más compartir nuestro pan, mi hermano, que Dios nos da todos los días, con un pobre, con un mendigo, con aquel necesitado. Pero este rico insensato dijo: mi hermano, como no hallaba con quién hablar, él solo se contestó para bien propio: ¿qué haré con esta
cosecha. Con esta abundancia, ¿qué haré? Ya sé lo que voy a hacer. Dijo, mire, solo te contestó a su favor. Le voy a decir a mi alma: alma mía, come, bebe, disfruta la vida loca. Tienes muchos años, todavía estás joven. Come, bebe, regocíjate. ¿Usted piensa que le agradó a Dios eso? ¿Usted piensa que eso le agradó a Dios? Dios mismo desde el cielo le contestó. No mandó un profeta, no mandó a Jeremías, ni mandó a nadie. Dios mismo le contestó del cielo y le dijo: necio, hoy vienen a pedir tu alma. Santo es el Señor. Y lo que tienes, ¿de quién será? ¿De quién será? Esas riquezas que tú tienes ahí acaparando más y más y más y más. El rapto de la iglesia está cerca. Las trompetas de Apocalipsis están cerca. El caballo y los 4 jinetes están listos para montarlos. Solo están esperando que Jesús quiebre los sellos de Apocalipsis. Pero antes Dios suena la trompeta. Y aquí en la tierra hay un pueblo que no se dejó contaminar con el pecado del diablo. Un pueblo, mi hermano, que fue alcanzado por gracia y misericordia de Dios. Y nos aferramos a Cristo Jesús a través de la fe, a través de su gracia, a través de su sangre preciosa. Y nos apartamos del pecado y vivimos para Él. Y estamos enamorados para Él. Y cuando Dios suena esa trompeta, los muertos en Cristo resucitan primero. Y luego nosotros, los que estemos aquí vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para estar con nuestro Señor, y nos va a guiar a la boda del Cordero. Estaremos allá 7 años, aleluya, en la fiesta de Dios con su Hijo amado. Bendito sea el nombre de Jesús. Y tú, mi amiga, mi amigo, que estás pensando en qué vestido te vas a poner para la fiesta del 24 o el 31, si mueres en pecado, déjame decirte que estarás en el infierno. Pero si sucede el arrebatamiento, después del rapto de la iglesia, empieza 7 años de tribulación. Y te vas a ver obligada a aceptar la marca de la bestia. Porque este anticristo, ¿sabe lo que va a hacer? Apocalipsis capítulo 13, del verso 14 en adelante. Dice que y hacía que grandes y pequeños, ricos y pobres, se pusiesen una marca en su mano derecha o en su frente. Y el número de su nombre, 666. Y nadie podrá comprar ni vender si no tuviesen esa marca. Te vas a ver obligada a aceptar esa marca. Si sobrevives el cataclismo después del rapto de la iglesia, te vas a ver obligada a aceptar la marca. Cuando mires tus hijos hambrientos, cuando mires que no puedes comprar ni vender, cuando mires que tienes la chequera y el dinero en el banco y el oro, todo el oro que has acumulado, de nada te va a servir. Y si aceptas la marca, estarás vendiendo tu alma a Satanás, que pasarás toda la eternidad en el lago de fuego. No tendrás otra opción. Ay, pero la opción es de que me corten la cabeza. Usted no sabe, o se le olvidó. Sí, cierto, pero la cabeza el diablo la va a cortar de último. Primero te va a cortar las uñas de los pies, y después te va a cortar los dedos, y después te vas a empezar a despellejar, así como despellejan hoy los cerdos para hacer los tamales para Navidad. ¿Será que vas a aguantar las torturas que el diablo va a hacer con sus demonios en la gran tribulación? ¿Será que vas a aguantar? Déjame decirte que no lo harás. Ni yo, ningún hombre, por muy fuerte que sea, aguantará lo que el diablo le va a hacer a la humanidad en la gran tribulación. Y como usted lo sabe, Jesús lo dijo bien claro en Mateo 24, 21. Porque entonces, refiriéndose a la gran tribulación, habrá una gran tribulación que nunca ha habido ni habrá jamás. Ahí podemos ver la magnitud, ahí podemos ver todo lo malo que hará el diablo. Pero hoy Dios te manda su palabra. Hoy Dios te manda su palabra. Ven
Entrégale a Jesús tu corazón hoy que estás viva, hoy que estás vivo. Dios acepta el perdón en vida. En el infierno todos están arrepentidos, pero ya es tarde. Ya vamos a entrar al mensaje, ahorita solo estoy saludando. Mi alma te bendice, Jesús. Mi alma adora la gloria de Dios. Siento la presencia de Dios, mi alma te alaba. Mi alma te bendice, Señor amado. Dios habla hoy, mi amiga, mi amigo, y Él no quiere que te pierdas. Hay un juicio, un castigo para los que se arrepientan, para los que no se arrepientan y rechacen el perdón de Dios, su amor eterno. Mira lo que dice Ezequiel 18:23. Dios hace esta pregunta: ¿acaso creéis que me complace la muerte del malvado? Pregunta Dios. No quiero, más bien que abandone su mala conducta y viva. Y todavía dice al final: yo el Señor lo afirmo. En otras palabras, como quien dice: yo soy el que te pregunto, yo soy el que confirmo esta palabra. No me complace el castigo del malvado, no me complace la muerte de él. En otras palabras, está diciendo que no se complace que se vaya a parar al infierno. Él se complace que te humilles. Él se complace que te arrepientas. Si tú rehusas ese amor, ese perdón, Dios lo acepta, porque el libre albedrío que nos da y nos dio, ahí muestra Él su justicia y su amor, que son justos, verdaderos sus juicios. Somos la última generación de esa era de la gracia. Las profecías que Jesús mismo habló en Mateo 24 del 1 al 51 se están cumpliendo todas, una tras otra. Solo falta algunas por ahí, y el rapto de la iglesia, dicen unos por ahí que solo eso falta. Pero muchos se preguntan: ¿cuándo será el arrebatamiento de la iglesia? Escucha esto. Mateo 24:36. Jesús dijo: pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solamente el Padre. Esta palabra nos advierte que solo Dios lo sabe, pero nosotros creemos por la misma palabra, desde el Antiguo Testamento hasta hoy, que la misericordia de Dios son las que estamos viendo. Días extras, como lo hizo con la generación de Noé, Nínive, Sodoma y Gomorra. La Biblia dice bien claro que la paciencia de Dios tiene un límite, y que ese límite significa salvación. ¿Dónde lo dice? En 2 de Pedro 3:15. Ahí podrán ver eso. Hoy estamos viviendo tiempos finales y proféticos, en medio de una apostasía terrible que habló Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2 y verso 3. Dice que Jesús no vendría, sino que antes, y también hablando del anticristo. El anticristo no va a venir antes que venga la apostasía. Primero viene la apostasía la que estamos viendo hoy, terrible. Pero entonces, hermanos, sucede el arrebatamiento y viene y se manifiesta ese inicuo, el hombre de pecado. Lamentablemente, muchos predicadores que se han descuidado, el diablo les ofrece la avaricia, la fama, la apostasía los absorbió, y estos se metieron dentro de las iglesias, y la gente que nunca nacieron, esos cristianos entre comillas, nunca nacieron de verdad, los aceptan y siguen sus prácticas que hacen que Dios se aleje de esas iglesias llenas que están ahí, mega iglesias. Hermano, mucha gente está escapando. Hace poco vi un artículo que en una de esas mega iglesias, en este último año, han quedado 16,000 sillas vacías. Oiga, qué cantidad de gente, mi hermano, se ha ido de esa mega iglesia, porque Dios está despertando a mucha gente. Porque ya vemos aquí que Dios no quiere que el impío se pierda,
Ese es el tema del mensaje hoy. Dios habla hoy y Él no quiere que se pierda. Pero corre, porque en la puerta pronto Dios la va a cerrar. Para ir terminando, aquí vemos en Deuteronomio del 8, capítulo 8, del 1 al 20, Moisés recordándole a los hijos de Israel todo, cómo Dios los sacó de Egipto, los guió por el desierto, cómo los probó, los castigó, les dio agua, comida, maná, y les recordó la tierra que Dios los llevaba, esa tierra que fluye leche y miel, esa tierra, mi hermano, hermosa, que cuando yo miré todo ese capítulo 8 de Deuteronomio hoy que hemos leído, puedo ver cómo Moisés la describe y yo digo, wow, esa tierra era como un paraíso. Hermanos, es terrible. Entonces, ahí miramos los versos 7, 8 y 9. Qué gran amor de Dios, hermano. Todo lo que hace con el hombre. En conclusión, vamos a ver 3 advertencias para terminar el mensaje. 3 advertencias de Dios para los hijos de Israel, que son las mismas para nosotros hoy, en este último año 2025. ¿Por qué? Porque se aproxima un año 2026 lleno de controversias, lleno de dudas, lleno, hermano, de advertencias de parte de Dios. Dios está usando muchos profetas, hablándole a la gente que corran hacia el arca. Recuerda bien que el arca hoy no es de madera de Gomer. El arca hoy es Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios. Corre, arrepiéntete y acepta a Jesús. Vamos a ver ahí a Deuteronomio, donde agarramos de base estas 3 advertencias que Dios le dijo a Moisés. Díselas, repíteselas a los hijos de Israel. Y con eso terminamos. Mira el verso 18, 19 y 20. Y con eso concluimos. Recuerda al Señor tu Dios. Primera advertencia. Que se recuerde. Apúntela en tu cabeza. Memoria. Que se recuerda. Le dice, recuerda al Señor tu Dios. Porque Él es el quien te da el poder para producir esa riqueza. Así ha confirmado hoy el pacto que bajo juramento hizo con sus antepasados. Segunda advertencia. Si llegas a olvidar, esa es la advertencia segunda. Que no seamos olvidadísimos. Que no nos olvidemos de dónde nos sacó el Señor. A los hijos de Israel los sacó literalmente de esclavitud de Egipto, pero a ti y a mí nos ha sacado también literalmente y espiritualmente de esclavitud del diablo que los tenía en el pecado. Estábamos presos en sus prisiones, con muchos vicios. Cuánto pecado, estábamos prisioneros. De ahí nos sacó el Señor y nos dice, no te olvides al Señor tu Dios. Si llegas a olvidar al Señor tu Dios y sigues a otros dioses para adorarlos e inclinarte ante ellos, testifico, le dice Moisés, hoy en contra tuya, que ciertamente serás destruido. Miren, hermano, en otras palabras, si nos apartamos del Evangelio, si nos apartamos de Cristo Jesús, de la santidad de Dios, nos espera el infierno. Y hay doble castigo para aquellos que conocieron. No se olvide eso. Es por eso le digo que estas advertencias son para nosotros hoy en día también. Por eso dice la Biblia, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Tercera advertencia, verso 20. Si no obedeces, aleluya. Mire, mi hermano, aquí está diciendo bien claro que seamos obedientes. Dios se complace en la obediencia y que se preste atención su palabra más que los sacrificios. Eso le complace al Señor, la obediencia. Un hombre, una mujer, uno de padres se pone contento cuando un hijo le obedece a uno y uno lo mira aquí en la iglesia. Pero cuando le desobedece,
Hermano, así como Dios llora, nosotros también lloramos. Y mira aquí le dice Moisés en la tercera advertencia: si no obedeces al Señor tu Dios, te sucederá lo mismo que las naciones que el Señor irá destruyendo a su paso. Wow, qué tremendo, mi hermano. La desobediencia lleva al infierno a la gente. ¿Por qué cree que en el infierno está lleno? Y millones van para allá por desobedientes, porque no quieren obedecer a la voz de Dios. La Biblia dice: si oyeres hoy su voz. Oiga bien, si oyeres hoy su voz. Hoy estás oyendo la voz de Dios, el mensaje de Dios. Vamos a ponerlos de pie. Estas advertencias de Dios, mi hermano, que Moisés le dio a los hijos de Israel, son las mismas para nosotros hoy. Si queremos irnos del rapto de la iglesia, tenemos que ser obedientes al Señor siempre y prestar atención a su palabra, sin olvidar nada, para que las recordemos y se las enseñemos a nuestros hijos en esta última generación. Mi amiga, mi amigo, ¿quieres entrar al reino de Dios? ¿Quieres que un ángel escriba tu nombre en el libro de la vida? Cierra tus ojos ahí donde estás y dile: Padre que estás en los cielos, he escuchado tu palabra. Me arrepiento de todos mis pecados y acepto a Jesús como mi Señor y Salvador de mi vida. Creo que Jesús es el Hijo de Dios y creo que su santa sangre nos redimió de todo pecado. Te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Si has hecho tu oración, eres un hijo, una hija de Dios. Compra una Biblia, léela y enamórate más de Cristo. Comparte este Evangelio Santo, porque la venida del Señor está cerca. Vamos a orar para quedar despedidos, sin antes orar por todos los pastores, por todos los evangelistas, por todas las familias de la iglesia, por todos nuestros hijos, por todas las familias. Oramos y pedimos que el Señor tenga misericordia de ellos y los salves. Oramos por la paz de Jerusalén. Oramos, Padre lindo, por tu pueblo amado. Bendecimos a Israel, Padre. Desde aquí, Padre lindo, en el nombre de Jesús, bendice a todos los pastores, todas sus familias, todas las iglesias. Bendice y salva a nuestros hijos, Padre. En el nombre de Jesús, despídenos en paz. Llévanos sanos y salvos a nuestros hogares. Amén.